Hola, saludos cordiales, bienvenidos al curso de la fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 35 que se titula La disciplina en la iglesia. Oremos para pedir la dirección de Dios en oración. Querido y amoroso Padre que estás en la altura de los cielos, santo seas por los siglos de los siglos. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. La pregunta número 1 dice: ¿qué debe hacer un creyente al cometer algún pecado privado? Salmos 32, versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Qué debe hacer un creyente al cometer algún pecado privado? Debemos confesarlo a Jehová. La pregunta número 2. ¿Qué debemos hacer cuando alguien en la iglesia nos ofende y nos pide perdón? Mateo 18, versículos del 21 al 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué debemos hacer cuando alguien en la iglesia nos ofende y nos pide perdón? Debemos perdonarlo. La pregunta número 3. ¿Qué debemos hacer cuando alguien en la iglesia nos ofende, pero no queda resuelto el inconveniente? Mateo 18, versículo del 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a un hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué debemos hacer cuando alguien en la iglesia nos ofende, pero no queda resuelto el inconveniente? El primer paso es que debemos de ir estando tú y él solo y reprenderle. Si te oyere, has ganado a un hermano, pero si no te oyere, entonces hay que hacer el segundo paso. Toma contigo a uno o a 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere, entonces ¿qué hay que hacer? El tercer paso. Debemos ir y decirlo a la iglesia. Ahora, la pregunta número 4. ¿Qué debe hacer la iglesia si el creyente no quiere apartarse del mal? Mateo 18, versículo 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué debe hacer la iglesia si el creyente no quiere apartarse del mal? Entonces debemos retenerle por gentil y publicano. La pregunta número 5. ¿Cómo se debe proceder cuando el pecado es público? Primera de Timoteo 5, versículo 20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Cómo se debe proceder cuando el pecado es público? Hay que reprenderlos públicamente, delante de todos. La pregunta número 6. ¿Cómo se debe proceder cuando el pecado es público, pero la persona no se aparta de él? Primera de Corintios 5, versículo del 9 al 13 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.
Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quita pues a este perverso de entre vosotros. ¿Cómo se debe proceder cuando el pecado es público, pero la persona no se aparta de él? Lo que dice es que no debemos juntarnos con ese hermano, que llamándose hermano cometiere los pecados aquí nombrados. Y dice que ni con el tal comáis. Y debemos de quitarlo de entre vosotros. La pregunta número 7. ¿Cuál es la norma para definir la verdad? Juan 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Isaías 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cuál es la norma para definir la verdad? La palabra de Dios, la ley y el testimonio. La pregunta número 8. ¿Cuál es el procedimiento en caso de que alguien enseñe herejía? Tito 3, versículo 10 dice: rehúsa hombre hereje después de una y otra amonestación. ¿Cuál es el procedimiento en caso de alguien que enseñe herejía? Que hay que rehusarlo al hombre hereje después de una y otra amonestación. La pregunta número 9. ¿Qué se debe hacer en caso de diferencias doctrinales? Hechos 15. Les recomiendo que lo lean todos, pero por causa de tiempo solo voy a leer los versículos 1, 2, del 5 al 7, del 19 al 20 y el 22. Dice lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de agado y de sangre. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces la pregunta dice: ¿qué se debe hacer en caso de diferencias doctrinales? Se hace un concilio en la iglesia y los dirigentes deciden de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. La pregunta número 10. ¿Qué debemos tener en cuenta al amonestar a un hermano? Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo porque no seas tú no seas también tentado. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta al amonestar a un hermano? Debemos de restaurar al tal con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos porque no seamos nosotros también tentados. Ahora, ¿cuál es mi resolución en este estudio? Creo que debe existir disciplina en la iglesia. Deseo promover la unidad en la iglesia y reconozco que se deben resolver las diferencias bíblicamente. Yo lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Te invito a que te suscribas a mi canal. Dios te bendiga y te guarde.